Cano, y muy buen poeta para mi gusto, para hablar, ya que voy a hablar de las palabras ripiosas. Yo he conocido a muchos músicos que se niegan a usar, claro, una insolencia, insumisa. ¿Cómo va con insumisa en la canción? Hay un momento en nuestra historia política, en que hubo palabras prohibidas, ¿no? Todos recordamos. Bueno, hace un rato dije que el más grande recopilador de este primer golpe de luz, que es la copla popular, Juan Alfonso Carrizo, censuraba algunas coplas. Después el gobierno y la clerecía en algunos momentos de nuestra historia se han encargado de hacer lo siguiente. Por ejemplo, Bocol Lescano pone aquí: creo, en su credo, ¿no? Creo en la fe de los criollos, madre de 1000 montoneros. Va preso, no puede poner montoneros. Hubo tiempo en que este cuadro de nuestra historia, que tenía este nombre, no podía ser mencionado, y yo he visto un índex de palabras prohibidas en mi oficio. No lo trabajaba, no podía, pero veía estas listas. Estaban prohibidas, por ejemplo, la palabra obrero, ahí en la nata de antes reproducen en uno de sus libros una cosa que yo publiqué para el gremio de los maestros. Con estas palabras hubo palabras no ripiosas, prohibidas, y debemos decir que pese a que muchos respingaron y se ofendieron y lucharon por eso, empezando por los maestros, hubo quienes decían: está bien. Hubo quien reemplazó la palabra proletario por solidario, ¿no? Sí. Me acuerdo. La hija de un gran poeta. La hija de un gran poeta. Tengo para mí, Carlos y Bebe, que no es lo mismo una canción que un poema musicalizado. Que, a ver, una canción sería ese matrimonio perfecto del que hablaste. Eso sería una... y que un poema musicalizado a veces llega a ser una canción y a veces se queda un paso antes en un poema musicalizado. ¿Qué opinas de eso? Bueno, estoy pensando en Serrat, ¿no? Lo que hizo con Hernández, donde hay realmente logros perfectos de canción a partir de poemas musicalizados, ¿no? Para la libertad, la elegía, que es un estupendo poema de Hernández y que Joan Manuel Serrat lo lleva muy bien, digamos, la resolución musical que realiza con el poema es realmente excelente, y esa canción muchos por ahí no saben que fue primero un poema, digamos, ¿no? Entonces es una... Bueno, también lo que hizo con Machado, por supuesto, ¿no? No hay reglas en esto, no hay recetas. Se puede dar en un caso como se puede dar en el otro, y como no se puede dar. Puede haber alguien que piensa que hizo una canción y completa, y resulta que no está funcionando algo, o la música o la letra, porque también hay casos donde hay una muy buena letra y con una mala melodía la arruina, ¿no? No hay recetas. No sé por qué vos qué opinás. Tu experiencia. Mi experiencia me indica que a veces cuando se trata de musicalizar un poema, necesariamente va a aparecer la tensión de la musicalidad de la palabra, porque la poesía, digamos, es música. Entonces, poner una música sobre otra música generalmente produce cierta tensión que dificulta que se llegue a un buen logro. No obstante, hubo casos como el que citó Carlos, el de Serrat sobre Machado y Miguel Hernández, la tecnología, vamos a decir que es un gran tema. De todas maneras, también tiene que ver el oficio que tenga el músico. Troilo, por ejemplo, era un excelente musicalizador, ¿no? Y en el folclore también tenemos grandes musicalizadores y viceversa, o poetas que pueden trabajar una música, pero sí existe la tensión entre la música de la música y la música de la palabra, porque en definitiva es difícil trabajar ese tema, y cuando uno pasa un poema riguroso, se le va a plantear algunos inconvenientes al músico, pero es una cuestión de oficio, más que nada, ¿no? Por eso yo digo que a veces la canción aparece como un tercer género, un género que está en el medio de la poesía y de la música. ¿Puedo decir una palabra sobre eso? Después habilitamos, ahora estamos al aire con estos micrófonos, y le quería preguntar a Marcelo,
A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención conocer anécdotas como esta de cómo se compuso tal tango, digamos, no sé si Sur o cuál. Y dice Mansi en un reportaje, y lo escribí, eran como a las 5 de la mañana, estaba tomando whisky, lo llamé al gordo y se la pasé por teléfono. Y al día siguiente me llama, me dice, vení a escucharlo. Ahora, ¿cómo son esas químicas, Marcelo? ¿Te las imaginás? ¿Las pensás? Bueno, las he vivido. Yo he hecho solo un par de canciones olvidables, por suerte, con Ariel Petrocelli, con Provinciano, que él hacía la melodía, fíjate vos. Pero los he visto trabajar a muchos autores. Recién pidió la palabra uno de los más grandes autores que tenemos en la Argentina, que es Ramoncito Ayala. Yo vi trabajar mucho a Falú. Y se lo negaba, ¿viste? Sí, está bien. Alguien se lo tenía que decir. Que lo conocen. Yo vi trabajar mucho a Eduardo Falú y a Jaime Dabros. Tuve el honor de ser colibretista de un programa de televisión que no veía nadie con Jaime Dabros. De modo que lo vi escribir mucho y veía cómo Falú mandaba sobre Jaime respecto de esto de las palabras, como era animosidad, como era insumisa. Bueno, decía, no, sacale esto, Jaime. Y hay, bueno, Bebe es un autor también consagrado. Hay canciones que salen de golpe y canciones que tardan a veces años en elaborarse. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Canciones que nacen contra natura. Gieco me dijo una vez que es horrorosa y no está mal. Solo le pido a Dios que la canta todo el mundo, qué sé yo. Es muy complicado. Este Bebé, que es la canción, es muy rara, muy rara. No hay un patrón. Suele suceder que en estos menesteres no hay algo así como lecciones, como una pedagogía, ¿no? Pero sin duda que hay ciertos circuitos que se cumplen, Carlos. Por ejemplo, la influencia de ciertos movimientos poéticos sobre la letrística. Digo esto porque la letrística brillante salteña de los años 60 venía precedida de una historia que terminó influyendo sobre la letrística. Creo que ¿sabés algo de eso? Sí, ¿no? algo que está en un libro que se llama El aire estaba quieto, cultura popular y música folclórica, donde un poco hablo de de dos movimientos que para mí son centrales para pensar por qué tenemos la libertad que tenemos a la hora de crear poesía para la música folclórica hoy, que no existía cuando empieza a formarse el género como música, digamos, porque era más una cosa más anquilosada, ¿no? Se hablaba de chinas, de paisanos, era como un pintoresquismo muy pobre, que no tiene que ver con la riqueza que va a tener después. Y hay dos movimientos, uno efectivamente es el de la carpa, en la década del 40, con la presencia de Manuel Castilla, de Raúl Galán, que fue el impulsor, aparentemente, que escriben un manifiesto. Además tenían una forma de producción que era vanguardista, con manifiesto, digamos, ¿no? Donde hablaban de un antes y un después del movimiento, que hablaban de una poesía que no pretendía quedarse en el pintoresquismo. Si el otro movimiento, que para mí es fundamental, es el movimiento nuevo cancionero, con otro manifiesto que escribe Armando Tejada Gómez en Mendoza en la década del 60, y que, digamos, donde estaba incluido Ramón Ayala, también lo mencionó alguna vez Armando y Ramón como estos nuevos autores que traían la canción con los nuevos aires de la época, donde ingresaban ahí desde Joan Baez hasta el Cuchi Leguizamón, pasando por Ramón Ayala y un montón de autores de toda América, ¿no? Del norte y del sur. Está Radio Nacional Folclórica 98.7, además nos escuchan a través de la página de internet en todo el país y en el exterior, www.radionacional.com.ar.